Buenos días, siendo las 7 horas con 52 minutos del día pasado por el 25. Informe lo dispuesto por los artículos 76 y 78 de la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales, de inicio a la 15ª sesión extraordinaria del 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de California. Le ruego por favor, secretario del Consejo, verificar el quórum para esta sesión. Con gusto, consejero presidente, para el efecto de la sesión hay una asistencia inicial de 3 consejeras y 3 consejeros electorales, por lo que terminó el artículo 14, párrafo segundo del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral. Existe quórum legal para la celebración de esta sesión. Muchas gracias. Le solicito por favor la lectura del proyecto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente, el orden del día que se somete a consideración es el siguiente. Número 1, declaración de sesión permanente para dar inicio al desarrollo de la jornada electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 2, mensaje de la presidencia del Consejo Distrital e intervenciones de sus integrantes con motivo del desarrollo de la jornada electoral. 3, proyecto de acuerdo del 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, por el que se aprueba la implementación de medidas de carácter extraordinario para garantizar la operatividad de las actividades de capacitación y asistencia electoral en las áreas de responsabilidad electoral en las distintas vacantes de capacitadores asistentes electorales extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4. Informe de instituciones de funcionalidad de mesa directiva de casilla seccional realizadas el 31 de mayo de 2025. 5. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 08 Distrito del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, por el que se ratifican los espacios propuestos para la instalación de grupos de trabajo y puntos de estudio y cómputo durante el desarrollo de los cómputos digitales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 6. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 08 Distrito del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, por el que se ratifica el listado de participantes designados que auxiliarán al Consejo Distrital en el escrutinio y cómputo de votos, así como la asignación de funciones que desempeñarán durante los cómputos distritales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 7. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 08 Distrito del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, por el que se ratifica la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva. O en su caso, en la sede alterna aprobada. 8. Informe sobre las previsiones para la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes con los expedientes de las casillas seccionales en el Consejo Distrital. 9. Segunda verificación de las medidas de seguridad en las boletas electorales y actas de casilla y la efectividad del líquido indeleble durante la jornada electoral. 10. Informe sobre el avance de la instalación de casillas mediante una información sobre el desarrollo de la jornada electoral 2025 del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Integrantes de este consejo, se encuentra su consideración al orden del día por si alguien desea hacer uso de la voz. Al no haber comentarios, le solicito por favor, secretario del consejo, que consulte si se aprueba el orden del día. Consejeros electorales, se considera que aprueba el orden del día. Tiene su conocimiento, por favor, que no se manifestaron levantando su mano. Muchas gracias, consejero presidente. Como que quedó aprobado por unanimidad del orden del día. Muchas gracias, secretario del consejo. Por favor, continúe con el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el correspondiente a la declaración de sesión permanente para el seguimiento del desarrollo de la jornada electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Integrantes de este consejo, como es de su conocimiento, la presente sesión tendrá una duración de más de 8 horas, por lo que con fundamento en el artículo 11, numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos locales y estatales del Nacional Electoral, es preciso que este consejo se declare en sesión permanente a efecto del seguimiento del desarrollo de la jornada electoral. Además, les informo que cuando se declare el receso, siempre debe haber quórum con el objetivo de que el consejo pueda resolver cualquier incidente que se llegue a presentar, por lo que debemos permanecer en la instalación. En razón de lo anterior, le solicito al secretario del consejo someta a la aprobación de este consejo la declaratoria de sesión permanente.
Consejeros y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la declaración de decisión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. Quien esté por la afirmativa, por favor, si vas a manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que ha quedado aprobado por unanimidad la declaración de decisión permanente. Muchas gracias. En ese sentido, se declara con el carácter permanente la presentación y sus letras del Consejo. Continúa con el siguiente punto de orden del día. El segundo punto de la orden del día es el correspondiente al mensaje de la presidencia del Consejo Distrital e intervenciones de sus integrantes por motivo del desarrollo de la jornada electoral. Muchas gracias. Como de su conocimiento, estamos el día de hoy coordinando una serie de esfuerzos inconmensurables para llevar a cabo esta jornada electoral histórica que por tratarse de la primera ocasión en la que se elegirá a integrantes del Poder Judicial por medio del voto en las urnas. En tal sentido, como siempre, esperamos contar con una amplia participación de la ciudadanía, que todas las actividades de la jornada transcurran en paz, en orden, para que la ciudadanía pueda expresar su intención y pueda democráticamente elegir a sus representantes del Poder Judicial con paz, como lo manda nuestra Constitución. Les deseo a todas y todos un exitoso día y estaremos dando seguimiento a todas las actividades para el conocimiento de este Consejo Distrital. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Si no es el caso, secretario del Consejo, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Consejero presidente, antes de continuar con el desahogo del orden del día, le permito solicitar su anuncia para poner a consideración de este consejo la licencia de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Por favor, realice la consulta que propone. Muchas gracias. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente correspondientes a los puntos listados en el orden del día del 3 al 8. ¿Quién esté por la afirmativa, por favor? Fíjese con el secretario levantar su mano. Muchas gracias. Por lo que queda aprobado por la acción de los documentos circulados previamente. Muchas gracias, secretario del Consejo. Por favor, continúe con el siguiente punto. El tercer punto de la orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, por el que se aprueba la implementación de medidas de carácter extraordinario para garantizar la actividad de los equipos de capacitación y asistencia electoral en las tareas de responsabilidad electoral en la que existen vacantes de capacitadores y asistentes electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Integrantes de este consejo, se encuentra a su consideración el proyecto de acuerdo referido por ser que se hace el documento. En la intervención del secretario del Consejo, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se aprueba la implementación de un carácter extraordinario para garantizar la operatividad de actividades de capacitación y asistencia electoral en las áreas de responsabilidad electoral en las que existen vacantes de capacitadores de asistentes electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. ¿Quién esté por la afirmativa, por favor? Sí, para manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Consejero presidente, le informo que ha quedado aprobado por unanimidad el acuerdo identificado con el número A35 INPC CD 08 010625. Muchas gracias, secretario del Consejo. Por favor, proceda con el sobre del siguiente punto. El cuarto punto del orden del día corresponde al informe de sustituciones de funcionariado de mesa directiva de casilla seccional realizadas el 31 de mayo de 2025. Integrantes de este consejo, se encuentra a su consideración el informe referido por ser que se hace el documento. En la intervención del secretario del Consejo, por favor, proceda con el desahogo del siguiente. El quinto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 08 Distrito del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, por el que se ratifican los espacios propuestos para la instalación de equipos de trabajo y puntos de escrutinio conjunto durante el desarrollo de conjuntos distritales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
Ante este consejo se encuentra su consideración el proyecto de acuerdo referido por salen de César. Si no hay intervención, secretario del consejo, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se ratifican los espacios propuestos para la institución de grupos de trabajo y puntos de escrutinio en cómputo durante el desarrollo de los cómputos distritales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Quien esté por la afirmativa, por favor, sigan manifestando levantando su mano. Muchas gracias. Consejero presidente, le informo que ha quedado aprobado por unanimidad el acuerdo mismo que identificado por el número A36 de 08010625. Muchas gracias. Secretario del consejo, por favor, continúe con el desahogo de la sesión. Este punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 08 Distrito del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, por el que se modifica el estado de participantes designados que aspirarán al Consejo Distrital en el escrutinio en cómputo de votos, así como las finanzas de funciones que desempeñarán durante los cómputos distritales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Integrantes del consejo, se encuentra en su consideración el proyecto de acuerdo referido por salen de César. Si no hay intervención, secretario del consejo, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejeros y consejeros electorales, que se contempla aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se modifica el estado de participantes designados que aspiran al Consejo Distrital en el escrutinio del cómputo de votos, así como la asignación de funciones que desempeñarán durante los cómputos distritales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Quien esté por la afirmativa, por favor, siempre manifestar levantando su mano. Muchas gracias, consejero presidente. Tengo que estar aprobado por unanimidad el acuerdo mismo que fue identificado con el número A37 y el 08010625. Muchas gracias. Secretario del consejo, por favor, continúe con el desahogo del siguiente punto. El séptimo punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del 08 Distrito del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Baja California, por el que se ratifica la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de los grupos de trabajo en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva. Integrantes del consejo, se encuentra en su consideración el proyecto de acuerdo referido por salen de César. Si no hay intervención, secretario del consejo, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, se consulta que se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se ratifica la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva o en su caso en la sede del tema aprobada. Y la por la afirmativa, por favor, siga sin desarrollar la su nombre. Muchas gracias. Consejero presidente, el informe que queda aprobado por unanimidad del acuerdo mismo que queda identificado con el número A38 y NCC de 08010625. Muchas gracias. Secretario del consejo, por favor, continúe con el siguiente punto. El octavo punto del orden del día corresponde al informe sobre las previsiones para la recepción de cómputo y salvaguarda de los paquetes a los expedientes de las castillas seccionales en el Consejo Distrital. Integrantes del consejo, se encuentra en su consideración el informe referido por salen de César. Si no hay intervención, secretario del consejo, por favor, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden. El noveno punto del orden del día corresponde a la segunda verificación de las medidas de seguridad en las boletas electorales y actas de casilla y la efectividad del indeleble durante la jornada electoral. Yo no sabía que había sido una escuela. Me dijo que se podía pedir.
Integrantes de este consejo, en este punto, me permito precisar que de conformidad con lo dispuesto en el número 5 del anexo 4.2 de reglamento de elecciones, durante el desarrollo de la jornada electoral, se verificarán las medidas de seguridad visibles en la boleta y acta de casilla, así como las características y calidad del líquido indeleble, sin que esto provoque el entorpecimiento de la votación. En este sentido, con fecha 21 de mayo de la presente anualidad, se recibió vía correo electrónico de la Junta Local Ejecutiva de Baja California las 4 casillas para elegir la más cercana para realizar la verificación, las cuales corresponden a las secciones 2255 antigua, 1679 básica, 1201 básica y 1684 básica, precisando que la casilla más cercana es la correspondiente a la 1679 básica, sería la que se utiliza la verificación. Asimismo, el procedimiento establece que el Consejo designará a un miembro del Servicio Electoral Nacional y a una consejería electoral para que se desplacen a la casilla electoral elegida y realicen la verificación correspondiente. Una vez en la casilla seleccionada, procederán a la verificación de las boletas. Una de cada elección que no hubieran sido revisadas en la verificación, viendo entre las elecciones de ministros y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y jueces de distrito, así como una acta de la jornada electoral, clasificación de conteo y constancia de clausura de casilla seccional y el líquido interior, informando a la presidencia de la presidencia de casilla siempre en el estudio de la comisión. Razón por la cual el Consejo Distrital debe integrar una comisión que realizará la segunda verificación muestral, misma que, como se ha mencionado, debe ser conformada por una consejera electoral y una persona del servicio correspondiente electoral. En tal sentido, me permito consultar las consejeras y consejeros si alguno de ustedes desea integrar esta comisión. Bien, muchas gracias. En tal sentido, se propone al ingeniero Carlos Alberto Merkel, vocal del Registro Federal de Electores, como miembro del Servicio Social Electoral, y a la consejera Rosa María Rascón Campos, para que lleven a cabo la verificación referida, propuesta que se somete a su consideración. Al no haber intervenciones, secretario del Consejo, te solicito por favor someta a consideración, someta a la aprobación de la decisión que se propone. Gracias, consejeros electorales. Justamente su aprobación la integración de la comisión conformada por la consejera electoral Rosa María Rascón Campos y por el ingeniero Carlos Alberto Piñón de Época de Registro Federal de Electores para que realicen la segunda verificación muestral. Quienes intentan la afirmativa, por favor, si no se manifestará levantando su mano. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que fue aprobada por unanimidad la integración de la comisión para realizar la segunda verificación muestral. Muchas gracias. A continuación, procederé a explicar el procedimiento de verificación y las medidas de seguridad que se utilizan. Para la segunda verificación, el procedimiento contempla realizar una diligencia a la casilla de la sección 16.9 básica, que es la más cercana de las casillas para seleccionar para la muestra, donde se revisarán 3 documentos, 2 boletas de las 2 elecciones que no se habían realizado en la primera verificación, que en este caso serían las elecciones de magistradas y magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral de la Federación y magistradas y magistrados de la. Acto seguido, se verificará un acta de la jornada electoral, clasificación y constancia de clausura de la casilla seccional. Por último, se verificará el aplicador de líquido indeleble, que es un marcador tipo plumón, fabricado en plástico translúcido para ver su función.
verificando que el texto e imágenes impresos en los demás contienen el líquido insoluble coinciden con los que se presentan en el procedimiento. A continuación, le solicitará al secretario de la presidencia de casilla que aplique el líquido indeleble a uno de los comisionados del proceso cital en cualquiera de los dedos de sus manos, excepto en el pulgar derecho. Se aplicarán 4 pasadas en el dedo seleccionado, de manera que se cubra toda la superficie que corresponde a la piel digital. Una vez que se haya cubierto con líquido indeleble, el dedo seleccionado, se verificará la presencia de la marca. El fabricante del líquido garantiza que el efecto de pigmentación en la piel en 15 segundos posteriores a la aplicación. Sin embargo, es importante mencionar que, de las características químicas de la piel de cada persona, el efecto de pigmentación máximo sobre el epidermis puede percibirse hasta 5 minutos de la aplicación. Anotar el resultado de la observación en el cuestionario impreso, después de realizar cada una de las verificaciones para la posterior captura de resultados de la segunda verificación en el sistema de cuestionarios a su regreso al Consejo Distrital. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Al no ser el caso, secretario del Consejo, continúa con el siguiente punto. El último punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance a la instalación de casillas mediante proporcionar información sobre el desarrollo de la jornada electoral 2025 del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muy bien, integrantes de este consejo, a efectos de, al ser las 8:15 de la mañana, 15 minutos de la instalación de las casillas, a efectos de tener más información y poder brindar información más concreta sobre este punto, me voy a permitir decretar un receso. Y en tal sentido, vamos a regresar, vamos a tener ahora para utilizarlo. Entonces, en tal sentido, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 7, párrafo primero, inciso D, del reglamento de sesión de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, siendo las 8:14, horas con 14 minutos, de decretar un receso a efecto de poder realizar el reporte de la institución de las casillas, por lo cual se proyecta regresar en media hora. Muchas gracias. A ver, a veces quiere que esa la suba a YouTube, empiece una nueva, que pase las 8 horas y le pongo una cortinilla. Y cuando vuelva, la quito. Sí, pero cuando esté la INE, pues que diga INE. Sí, exactamente, nomás para que.